Amada familia, vamos a orar, por favor. Señor y Padre Santo, Señor, tú nos conoces y sabes que somos polvo, pero solamente hay motivo de estar en tu presencia por causa de la obra de Cristo y sus méritos. Y es en su nombre, Señor, que te pedimos que seas tú mismo, Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad, ungiendo, llenando del Espíritu Santo al pastor Kenny. Bendice, Señor, que pueda ser una buena traducción para que tu mensaje no sea corrompido de ninguna manera, Señor. Padre, gracias por la enseñanza de ayer, gracias por la predicación de tu palabra y gracias por lo que tú harás en medio de nosotros a través del mensaje de la predicación de tu evangelio. Padre, por favor, protégenos, guárdanos, líbranos de la autojusticia, líbranos del orgullo necio y permítenos descansar plenamente aferrados a Cristo Jesús como nuestra vid. Solo somos pámpanos, Señor. No permitas que en algún momento creamos que nos hemos vuelto vid. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta mañana, Señor, y guíanos a toda verdad. Amén. Tengo un poco más español este año. Bendiciones de mi iglesia en Cumming, Georgia. Es una ciudad cerca de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Me alegra mucho de verlos cada año, en febrero y en julio. Voy a ir a Medellín hoy en la tarde para enseñar el Antiguo Testamento en la Escuela Nueva Providencia. Me encanta mucho enseñar la Biblia y me encanta I'm done. Ya no me necesitas, hablando bien no español. Más, no más. Ya no, you don't need me more. ¿Es bueno? ¿Es bueno? Sí, fue bueno. All right, you sit down then. Go sit down. No. No más español. Quizás el año pasado, el próximo año. No. I want you to think about revolutionaries this morning. Vamos a pensar un poco en los revolucionarios en esta mañana. Who usually comes to your mind as Colombians? Who comes to your mind? ¿Quién usualmente viene a tu mente cuando piensas en alguien revolucionario que ha estado en Colombia o ha sido parte de nuestra historia? Simón de Bolívar. No, ¿Sí? Simón de Bolívar no, Simón ¿No? Bolívar. Bolívar. Simón Bolívar. Simón Bolívar. O Santander. O Santander. Santander. Sí. En mi país, George Washington. Do you know George Washington? ¿Conoces? Okay. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. No, it's okay. Es mi país. O quizás Martin Luther. Sí. Revolutionary. Revolucionarios. And what do revolutionaries all have in common? ¿Qué es lo que todos estos revolucionarios tienen en común? They want to turn the world upside down. Ellos quieren voltear el mundo, coloquialmente decimos patas arriba o cabeza abajo. A revolutionary wants to change the way you think. Los revolucionarios quieren cambiar la forma como tú piensas. He wants to make those people who are comfortable feel pain. Ellos quieren aliviar a los afligidos. And he wants those who feel pain to be comfortable. Y quieren que sientan dolor a aquellos que se sienten cómodos estando muy tranquilos. So today we're going to be reading from el libro de Marcos, capítulo 5. Hoy vamos a estar leyendo y estudiando del libro de Marcos, capítulo 5. Mark depicts Jesus as a revolutionary. El libro de Marcos nos va a presentar hoy a nuestro Señor Jesucristo como un revolucionario. And usually revolutionaries rise up and in time of conflict. Y muchas veces los revolucionarios en la historia se levantan en tiempos de conflicto. But during this time when Jesus was on the earth, pero en el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, there wasn't much political conflict. no había mucho conflicto político en ese tiempo. Rome had complete political control over the entire Mediterranean world. En la época del Señor, los romanos tenían bajo completo control político la región y no había mucha aflicción en medio del pueblo. And the Pharisees and the Sadducees had complete religious control. Y los fariseos y los saduceos tenían completo control de la religión en la época.
Now, that was a problem, and Jesus would deal with that later, but that's not what this is about right now. Pero eso va a ser un problema más adelante, pero no fue la revolución que el Señor quiso traer. The real target of Jesus the revolutionary El real objetivo o el punto que el Señor quería traer revolución was the kingdom of this world. fue sobre el rey de este mundo o quien estaba gobernando este mundo. And who is the prince of this world? Who ¿Quién is es el príncipe según la Biblia de este mundo? El diablo? Okay, Satan. Satanás. Satanás. And he was enjoying freedom and control over the earth more than he ever had. Y en ese mismo tiempo, cuando el Señor vino, Satanás estaba gozando de mucha libertad y control sobre todo lo que estaba haciendo. So Mark is showing us in chapter 5 Entonces, el capítulo Marcos de 5 nos va a mostrar that Jesus is about to begin a revolution by turning Satan's world upside down. porque el Señor vino a crear una revolución, a coger el mundo de Satanás y ponerlo boca abajo, a quitárselo. And the first thing that he did Y la primera cosa que el Señor hizo in his revolution en su revolución was to overthrow Satan's rule over humans. es destronar a Satanás como el gobernador y el príncipe de este mundo, And to replace it with the kingdom of God. para reemplazarlo con el reino de Dios. And the way that he illustrated Y la that forma como él ilustra esto is by driving out demons. fue cuando él venía, y recuerda cuando él expulsaba a los demonios, él tenía la autoridad de sacar esa autoridad sobre las personas. John says in 1 John 3:8, El Señor Jesucristo dice en San Juan, primera de Juan, In the capítulo 3, verso second part. 8b, dice esto: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. so let's now turn to Mark chapter 5, Entonces, por favor, vayamos a Marcos capítulo 5 en sus Biblias and you're going to read 1 through 20. y vamos a leer versículos 1 al 20. Marcos 5, 1 al 20 va a ser nuestro texto de estudio. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. So just as in any revolution, Así como en cualquier revolución, we're going to see how
different people react differently. Vamos a ver cómo las diferentes personas en esta historia reaccionaron a los eventos con el Señor Jesús. And this is going to force you to react as well. Y eso nos va a forzar a nosotros a tomar una reacción o tener una reacción en esta mañana también. In this revolution, you just can't be neutral. En esta revolución que el Señor ha traído, nadie puede quedarse como algo neutral. The revolution that Jesus brings demands a reaction, and everybody reacts. Y vamos a ver en esta revolución que el Señor trajo en ese momento las reacciones de cada hombre en esta historia. And we're going to see how the rich people reacted. Vamos a ver cómo los hombres ricos reaccionaron. We're going to see how this man who was changed reacted. Vamos a ver cómo este hombre que fue liberado, fue cambiado y salvado reaccionó. And we're going to see how those two different kinds of reactions affect us. Y vamos a ver cómo ese contraste en esas dos reacciones afecta nuestra vida hoy. So I want to ask the first question. Yo quiero hacer la primera pregunta. Why did Jesus let the demons kill all those pigs? Have you ever wondered about ¿Por that? qué el Señor permitió que estos demonios fueran a estos cerdos y todos estos cerdos murieran? Have you ever wondered about that? ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué pasó eso? I do. I wonder about Yo me he that. hecho esa pregunta. Jesus did this El Señor Jesús hizo esto in order to force a reaction en orden de forzar una reacción by the people who owned those pigs. para los dueños de esos cerdos. He wanted them to react to him as he turned Satan's world upside down. Y quería empezar atacando su forma de negocio para empezar a tergiversar, para empezar a quitar el poder de Satanás que tenía sobre este lugar. First of all, Primero que todo, if the people who owned these pigs were Jewish, en primer lugar, tienen presente que los dueños de estos cerdos eran judíos. they shouldn't have been owning pigs anyway. Ellos no tenían que tener ni estar criando cerdos como judíos. That was a problem. Eso era un problema. That needed to be turned upside down. Ellos deberían dejar eso, arrepentirse y no continuar desobedeciendo al Santo Dios. But what was worse Pero lo que fue peor, is that the people around this crazy man las personas de este endemoniado, de este hombre loco, just went on with their business as usual and they didn't care about him at no all. le importaba nada la actitud y la vida de este endemoniado que dejaron en las tumbas. Ellos seguían con su negocio común y corriente. To them, it was just normal for people to be crazy. Entonces es normal tener un loco ahí al lado en medio de nuestros negocios. Think about us. Piensa un poco en nosotros. Is it normal to be sick and to die? ¿Es normal estar enfermos y morir? That's just the way of life, Esa es la right? forma de la vida, ¿verdad? Is it normal to be crazy? ¿Es normal vivir como un loco To have some people who are crazy? y tener gente que está alrededor de nosotros que es como loca, como endemoniada? Is it normal to sin? ¿Es normal para nosotros pecar? You see, the world says yes to all those questions. Y el mundo podría decir sí a todas esas preguntas. Es normal que la gente esté loca, es normal que la gente peque. Death and sickness and mental illness is part of life. Muerte, pecado, problemas mentales, es parte de la vida que tenemos que llevar. And Jesus is saying, no, No, y el Señor Jesucristo, mira, esa no es la vida que tienen que that llevar. is not normal. Eso no es normal. That's not the way it was supposed to be. Esa no es la forma como supuestamente deberíamos vivir. And only through a revolution can this be changed. Y solamente a través del Evangelio revolucionario de Cristo esto puede ser cambiado. He wants you and me Él quiere que tú y yo to look at the world around us, miremos el mundo alrededor nuestro. where people sin, Las personas están pecando, where people get sick, las personas se están enfermando where people are y crazy, las personas están depresivas, locas and where people y die. las personas mueren. He wants us to look at that and say, that's not the way it should Y be. el Señor le pide, mira alrededor del mundo, esa no es la forma que tiene que ser la vida. That's not natural. Eso no es natural. And we have the difference. Y nosotros tenemos la diferencia. So Entonces, these people who are keeping the pigs, the herders, I don't know what you call that, si estas personas que eran como pastores de cerdos o que estaban cuidando a los cerdos, they went into the town to tell what Jesus had done. ellos se fueron corriendo al pueblo a decir lo que Jesús había causado con ellos. And so the people came Entonces las personas vienen a él out to see what had happened. y van a ver qué fue lo que pasó. And when they arrived, they heard all the details. Y cuando ellos llegan, escuchan todos los detalles de lo que sucedió. And what did they see? They see that crazy man. Entonces, lo primero que ellos ven a este hombre que era un loco completo. Read verse 15. El verso 15. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Okay, they see this man and he is in his right mind. Vienen el pueblo, conocen al que tenía el endemoniado, pero lo ven ahora en sano juicio, sentado y vestido.
What had they done to try to control him? ¿Qué era lo que ellos hacían para tratar de controlar a ese loco? Verses 3 and 4. Read verses 3 and 4. Versículos 3 y 4, veamos que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, pues muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Okay, so this crazy man would go around attacking people. Entonces este hombre loco en medio de sus cosas endemoniado atacaba a las personas. And so I can imagine 5, 6, maybe 10 men came and grabbed him. Yo no puedo imaginar cómo unos 5 o 10 hombres trataron de acogerlo, amarrarlo, atarlo And they tried to control him by putting him in y chains. tratar de controlarlo poniéndolo en cadenas, colocándolo en custodia. But they couldn't control him with Pero chains. nunca podrían controlarlo con cadenas. Él las desmenuzaba, las rompía, Just break the chains. las rompía, desmenuzaba las cadenas. And it reminds me Y eso me recuerda un poco, hermanos, of what many Christians try to do lo que muchos cristianos hoy día tratan de hacer with sinners. con los pecadores. Is we try to control them Hay muchos cristianos tratando de controlar a los pecadores. by putting chains on them. Le ponen cadenas encima de ellos. We go to sinners and we say, Vamos a los pecadores y le decimos, you don't need to be smoking tú or no, drinking. tú lo único que no necesitas es fumar, tú lo único que necesitas es no tomar licor, You don't need to be doing drugs. no necesitas drogarte, You need to behave right. tú necesitas un comportamiento correcto. And so we try to put chains on unbelievers. Entonces nosotros queremos poner también cadenas a los incrédulos con estas cosas. And what do? ¿Y qué es lo que ellos hacen? La rompen todo el tiempo. They don't want to be controlled Ellos by us. no quieren ser controlados por nosotros And we continue to try to change them by making them behave y differently. muchos de nosotros hemos caído en la tentación de querer cambiar a los impíos solamente controlando su comportamiento. Oftentimes when we send mission teams into other countries, Muchas veces cuando nosotros enviamos equipos misioneros a otros países from my country, de mi país, the churches who send those teams, entonces la iglesia envía estos equipos. they tell the teams, go and change their behavior. Muchas veces, no solamente en mi iglesia, en Estados Unidos, cuando mandan misiones, dicen, ve y cambia el comportamiento a donde vas a hacer misiones. And that is like putting chains on a crazy man. Y quieren ponerle cadenas a endemoniados. All that produces is hypocrites. Todo lo que cuando digo endemoniados, haciendo aclaración a la ilustración, pero lo único que produce esa forma de actuar, queriendo poner cadenas a los impíos, es hipocresía. Hold your finger in Mark 5 Ponga sus dedos en Marcos capítulo 5, por favor. and turn to Mateo 23, versículo 27. Vamos a Mateo 23, versículo 27, si son tan It's right amables. Mateo 23, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. That is what we produce when we simply try to make people behave better. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a producir cuando solamente pretendemos cambiar el comportamiento de las personas. In my country, we have a saying. En mi país tenemos un dicho. It's like putting lipstick on a pig. Es como ponerle labial a un marrano. Eso dijo él. Think about that. Piensa en ponerle labial a un marrano. ¿Cómo se vería eso? It might be pretty, but it's still a pig. Podría el marrano verse un poquitico lindo, pero sigue siendo marrano. Here's a sad truth. Pero aquí hay una triste realidad en esta historia. Not only could these people not change this man, No solamente las personas del pueblo no podían atar a este hombre, he couldn't even change himself. tampoco este hombre podía cambiarse a sí mismo. Now, we can put ourselves in a position for Satan to attack us. Yes, that's true. Mira, nosotros aún podemos ponernos en posición de donde podemos darle lugar a Satanás de que nos haga daño. But that's not Mark's point in this story. Pero ese no es el punto de Marcos en esta historia. Mark is trying to help us understand that this man is beyond help. Ahora, Marcos nos pone esta historia que este hombre está mucho más allá de alguien que pueda ser ayudado. He's under the control of not just one demon, but how many? No está en control solamente de un demonio, sino de cuántos demonios.
Un legión. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? 5,000. 5,000 demonios. 5,000. Es lo que quiere decir una legión. Es una situación imposible. Es una situación imposible para un hombre querer cambiarse a sí mismo. And this illustrates the sinners of the world. Pero eso también nos ilustra los pecadores en el mundo y lo que éramos nosotros. Without the power of the Holy Spirit, that's Sí. you and me. Sin el poder del Espíritu Santo cambiándonos, nosotros seguiríamos viviendo como ese hombre loco. No one can control him, Nadie puede controlarlo and he can't change himself. y que él tampoco se puede cambiar a sí mismo de ninguna manera. When we are sinners, Cuando nosotros éramos pecadores, we can't be controlled by behavior, nosotros better no behavior, nos controlaban ninguna norma de comportamiento and we cannot change on our own power. y no podríamos cambiar en nuestro propio poder porque no teníamos. What this man could not do for himself, Lo que este hombre no podía hacer por sí mismo nor others do for him, y que nadie podía hacer por él, Jesus does for him with a word, just a word. el Señor Jesús hizo lo que él necesitaba solo diciendo una palabra. Con una palabra lo cambió. With man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Para los hombres hay cosas que son imposibles, pero para Dios todo es posible. Sí, todo es. So here he is, this crazy, Entonces aquí tenemos a un loco self-destructive, destruyéndose a sí mismo, violent, violento, demon-filled lleno de demonios, man is just sitting there. ahí sentado, mirando, destruyendo su propia vida. He's now wearing clothes, No estaba vestido, está desnudo. and his mind is right now. Y ahora vemos a este hombre que era así, sentado, vestido y con una mente correcta, una mente cabal, por así decirlo. So the people see him, Entonces la gente llega y empieza a verlo y ve a este hombre and they're forced to react. y entonces los fuerza a tener una reacción. This is the man that everybody thought he's impossible, he'll never change. Ese es el hombre que todo el mundo piensa, este hombre nunca va a cambiar ni va a salir de ese estado. Forget about him. Olvídese de ese hombre, mándelo por allá lejos. It's the same attitude many of us have about lost people. Y esa es la misma actitud que muchos de nosotros podemos tener con la gente perdida. They're too far gone. Forget about them. Ellos se han alejado mucho, están viviendo una vida demasiado profundamente en pecado, olvídate de ellos. But Jesus is a revolutionary, Pero el Señor Jesucristo, como un buen revolucionario a radical y revolution. radical, His entire being is devoted to one purpose, y en su ser completo en esta historia tiene un solo propósito: the revolution, revolución. the overthrow of the kingdom of this world, Quitarle al príncipe de este mundo el gobierno que tenía and crashing down the wall y tumbar esa pared que había that separates man from God. que separaba a los hombres de Dios. And so this man illustrates that. This crazy man is now in his right mind. Entonces, esto ilustra lo que este hombre, un hombre loco, lejos de su juicio cabal, Before, antes he was naked. estaba desnudo, He used to cry out. estaba gritando, clamando, He would cut himself. haciéndose daño a sí mismo. He was crazy. He was out Está of his loco, mind. está fuera de control. Just like the lost people in this world. Exactamente como el mundo sin Cristo en este mundo. They behave in shameful ways. Pero el comportamiento de este hombre cambió radicalmente. They cry out to idols. Él clamaba antes, clamábamos a los ídolos, They're self-destructive, éramos todos autodestructivos and they're blind to the truth. y éramos todos ciegos a la verdad. But look at the language the Bible uses Pero por favor veamos el lenguaje que la Biblia usa to describe the change in people's lives para describir el cambio en la vida de las personas. that Jesus brings. En los- Efesios 2, Vamos a leer Efesios 2, 1 a 5. 1 al 5. Pueden escuchar con sus... Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en Sí. misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. So we were dead, Hermanos, ustedes y yo estábamos muertos and God made us alive. y Dios nos hizo vivir de la muerte. One mistake that I made early on as a Christian, Un error que yo cometía comúnmente en mi inicio del cristianismo, and this is a big mistake, y eso es un gran error que yo hacía, is I believed that I brought myself to life. era que yo creía que yo mismo me había levantado de la muerte a la vida. And that is an insult to Jesus Y Christ. eso realmente es un insulto directo a la obra de Cristo Jesús. He brought me to life. Él me trajo a mí a la vida. And when I came to recognize that, Y cuando yo llegué al punto de reconocer esa verdad, that changed my life as eso a cambió Christian. mi vida de verdad como creyente. Let's also read in Galatinos, Vamos a ver en, Gálatas. Gálatas. Sí, vamos a ver en Gálatas. Gálatas 3, versículos 26 y 27. Gálatas 3, versículos 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. So this man was naked, Ahora, este hombre estaba desnudo, ¿recuerdan? and then now he's clothed, Ahora está vestido. and we were also naked Ahora ustedes y yo también estamos en cierto sentido desnudos antes, in sin, en pecados, shameful, en vergüenza, but we have been clothed with Jesus Christ. pero hemos sido vestidos por la gracia de Dios de Jesucristo. So this story tells us something else we need to know Ahora, pero la historia nos dice algo más que necesitamos saber about the lost acerca de los perdidos en esta historia. when they are confronted with Jesus the revolutionary. Cuando ellos fueron confrontados con la revolución que trajo Jesús a su pueblo. Go back to Mark 5 Vamos a Marcos 5 and read verses 16 and 17. y vamos a leer 16 y 17. Marcos 5, 16 y 17. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. You would think Tú pensarías that this man being changed like this que un hombre que ha sido transformado tan radicalmente como ese loco que vivía ahí, would make the people rejoice. haría que la gente se alegrara en gran manera de su cambio. You would think they would say, Jesus, show us more of your power. Ahora, Señor Jesús, hiciste eso con él, muéstranos más de tu poder a nosotros. You think that they would be driven to their knees in praise. Uno estaría pensando, esos hombres van a llegar y caer de rodillas y alabar al Señor en adoración. Just like the man who had been changed, he fell to his knees and said, I want to follow you. Así como ese hombre que luego que fue transformado cayó a los pies de Jesús y dijo, déjame seguirte, ya soy transformado por ti. You would think that these people would do the same thing. Y tú pensarías, bueno, ellos van a reaccionar como ese endemoniado. But instead, Pero en vez de ello, they say, Jesus, go away. ellos Get dijeron, away. ¿sabes qué, Señor Jesús? Vete de Please. nuestra tierra. Leave me. Leave. Déjanos, vete Leave. de aquí. 1 John 3:13. Primera de Juan Hermanos míos, Primera de Juan 3:13 dice así, se los leeré. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. you see, everything that is happening according to God's plan. Todo lo que está pasando en esta historia del endemoniado gadareno está pasando exactamente como Dios quiere que pase. You see, Jesus wants us to see El Señor Jesucristo quiere que todos ustedes y yo veamos that people will react based on the power of God las personas cómo reaccionan con el poder de Dios as God wills. conforme a la voluntad de Dios. So when we preach the gospel to people, Entonces, miren, a veces nosotros salimos a predicar el evangelio a las personas we should not be surprised that some people say, yes, I want that. y no te sorprendas cuando alguien de verdad por el poder de Dios crea y se alegre y quiera seguirte. And we should not be surprised when people say, go away. Pero tampoco te sorprendas cuando la gente te cierre la puerta y te diga, vete de aquí con tus cuentos. That's part of God's plan. Ese es parte del plan de Dios. Your job Tu trabajo is to preach. es predicar. His job Su trabajo is to convert. es convertir. And those who come, come, and those who do not, do not. Aquellos que se conviertan, gloria al Señor, y aquellos que tampoco se conviertan, gloria al Señor. And to those who do not come, Y aquellos que no vengan y nos sigan a Cristo, what is your job? ¿cuál es tu trabajo? Keep on preaching.
Preach sígueles again. predicando y vuélveles a again. predicar el evangelio. Preach again. Predica de nuevo. I'm glad somebody did that for me. Mira, yo estoy muy agradecido porque alguien hizo eso por mí. For many years in my life, Por muchos años en mi vida, people came to me and preached the gospel. muchas personas vinieron a mí y me presentaron el evangelio. I said, get away. Y yo les decía, lárgate de aquí con tus I cosas. don't want that. Yo no quiero eso. That's crazy. Ustedes están locos. Over and over, I would say, no, no, no. Mira, muchas veces le dije a aquellos creyentes que venían a mí, lárgate, no me molestes, ya, no vengas más. But one day, Pero un día, I can't explain it. yo no te puedo explicar qué pasó. Somebody preached the gospel to Alguien me, vino y me predicó el evangelio una vez más. and a light went off in my head, Y la luz llegó a mi mente. and I said, Yo dije, that's true. eso es verdad. I am a sinner. Yo soy un pecador. I do need to fall on my knees in praise of what God has Yo done. for me. necesito caer ya mismo de rodillas y alabar al Señor que me quiere salvar. See, we never know. Uno nunca sabe cuándo pasa esto. Our job is just to preach. Tu trabajo es predicar el evangelio fielmente. So why did these people say no? Why did they? Ahora, hagamos esa pregunta. ¿Por qué esta gente quiso sacar al Señor y dijo no? I have a little conversation that I wrote. Yo escribí una pequeña conversación que salió de este texto. The pig herders, they run to them and they say, Así es, ¿sí o no? the pig herders, the people Ok. who are, Esta es la historia que les quiero contar. El pastor de cerdos salió corriendo a la ciudad. they run to them and they say, Jesus just drove out 5,000 demons out of this crazy man. El Señor Jesucristo acaba de sacar 5,000 demonios de un solo hombre. Isn't that exciting? ¿No es increíble? And they say, Y ellos dicen, I don't care about that. Did you see what he did to my pigs? no me importa lo que pasó con ese hombre. ¿Tuviste lo que le hizo a mis cerdos? But he's sitting there. He's clothed. He's wearing clothes and he's not crazy Y este hombre anymore. continúa, no, pero espérate, míralo sentado, míralo vestido, ya no es un endemoniado, no está loco, míralo el poder que pasó. That's great. But did you see what he did to my pigs? Eso es increíble, pero ¿tú sabes lo que le pasó a mis cerdos? We've never seen anything like it. The kingdom of God is coming. Mira, tú nunca has visto algo, mira, vemos el reino de Dios manifestado en este hombre. Yeah, that's great. But did you see what he did to my pigs? Sí, está increíble eso, pero ¿tú viste lo que le hizo a mis cerdos? That's all they cared about. Eso es lo único que les importa. And for these people, it was just too much. Para estas personas fue demasiado. They might have been able to handle a little preaching, you know, Tal vez este pueblo aguantaría una pequeña predicación de Cristo, but when Jesus starts changing people's lives pero cuando el Señor Jesucristo empieza a cambiar radicalmente la vida de las personas and costing them money, y les cuesta dinero, that's when they don't want any part of him. ese es cuando dicen, mira, yo no quiero tener nada que ver con este Jesús que quiere cambiar mis cosas. We cannot change the message to make it more delicious for people to Nosotros partake. no tenemos el derecho de cambiar el mensaje del evangelio para que la gente lo escuche como más agradable. Jesus is who he is. El Señor Jesucristo fue quien fue. We preach the true Jesus. Nosotros predicamos al verdadero Jesucristo. God changes people's hearts Dios cambia radicalmente el corazón de las personas and they take a hold of Jesus as he is. y toman a todo Jesús tal y como él está en la palabra de Dios. And many people are going to say, no, I don't want a part of that. Y Many people. muchas personas van a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con ese fanatismo de aferrarse tanto a Jesús. Eso no va conmigo. We should never change the message Nosotros nunca debemos cambiar el mensaje del evangelio in order to get more people in. en orden de tener más personas en la iglesia. It's just lipstick on a pig. Eso es como de verdad ir a ponerle labial a los marranos. See? Así es. So let's look at the difference between the people who own the pigs Ahora vamos a ver la diferencia, el contraste entre los dueños de estos cerdos and this man himself. y este hombre que fue cambiado por la gracia de Dios. The people of the town, they want Jesus to go away. Las personas del pueblo querían, Jesús, vete de aquí. But this man says, Jesus, I want to go with you. Pero este hombre transformado dice, Jesús, yo quiero estar contigo. I want to be with you. Yo quiero estar contigo, yo quiero seguirte. And that's what this revolution will do. Y eso es lo que la revolución genuina del evangelio causa en la vida de un creyente. Everything in his life was turned upside down. Todo lo que pasa en la vida de un creyente cambia y lo pone de pies a cabeza. Before I was a Christian, I hated the Bible. Antes de que yo fuera un creyente, de verdad, yo odiaba la Biblia. I thought it was stupid. Yo pensaba, qué lectura tan estúpida. I thought Christians were stupid. Yo pensaba, todos esos creyentes son un reguero de estúpidos. You would sing these goofy songs that who wants to sing songs like that? Y Come dice, on. todos estos tontos cantando unas canciones a alguien que nunca han visto y parecen bobos cantando. I used to make fun of Y Christians. yo me burlaba mucho de los creyentes. But when I became a believer, Pero cuando llegué por la gracia de Dios a ser un creyente, that was all turned upside down. todo eso fue transformado patas arriba. Perdón. Suddenly, I looked at the Bible and I said,
It's a beautiful book. Y de una manera u otra llegué a la palabra de Dios y empecé a ver que era un libro hermoso. I looked at all these people that I used to make fun of, Y fueron de estas personas que yo me acostumbraba a burlarme de ellos. and I realized these are my brothers and sisters. Y me di cuenta, ellos, no me estoy burlando, ellos son ahora mi familia, mis hermanos y hermanas en Cristo. See, Jesus turned my world upside down. Entonces el Señor Jesucristo puso mi mundo boca arriba. And instead of running away from Jesus, I wanted to be with Jesus. Y ya no quiero salir corriendo lejos de Jesús, ahora yo quiero estar con Cristo Jesús todo el tiempo. And that's what will happen when you when you turn to Jesus. You want to be with him, right? Y eso exactamente pasa cuando Cristo en verdad llega a la vida de una persona. Esta persona quiere estar aferrada a Cristo. But Jesus is a revolutionary, right? Entonces Jesús podemos verlo aquí como una historia revolucionaria. He does things people don't expect. Él hace cosas que las personas no esperan. And he does something here that this man does not expect. Y también le dice el Señor Jesús a este hombre algo que el transformado le dice algo que él no esperaba. Chapter 5, 18 and 19. Mira el versículos 18, 18 and 19. 18 y 19. Hijitos míos. ¿Hijitos? Yeah, right there. Hijitos míos, no on. Maybe that's not the right one. As 5, 18 and 19. No, this is Wrong for so young. Yeah, I'm sorry. That's wrong. Okay, so read 18 and 19, please. Ok. No. Versículo 18 y 19. Al entrar en la barca, es okay. Al entrar en la barca, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejaba estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. See, Jesus said, I don't want you to come with me. El Señor le dice ahora a este hombre totalmente transformado: yo no quiero que estés conmigo. Does that mean he said that he doesn't want him to be with him? ¿Eso significa que el Señor Jesús ya no va a estar más con él? No, you don't have to go. He's saying to this man, you don't have to come physically with me to be with me. El Señor Jesucristo también nos está enseñando que yo no tengo que estar físicamente contigo para realmente estar contigo todo el tiempo. You remember in the book of Acts, in the very beginning of the book of Acts, ¿Tú recuerdas en el vero inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles? Jesus ascends up into heaven. El Señor Remember? estaba ascendiendo a los cielos And all the disciples are looking up. y todos los discípulos se quedaron mirando al cielo cómo se iba. And they're just standing there looking up into the sky. Y ellos se quedaron así mirando hacia el cielo, hacia arriba. And an angel appears. Y unos ángeles aparecen. And he says, why are you looking up in the sky? Y los ángeles dicen: ¿por qué te quedas mirando al cielo? You don't have to go there to be with Jesus. Tú no tienes que subir con él en este momento para estar con Jesús. He said, go back into the city. Entonces regresan de la ciudad. Jesus will be with you Jesús va a estar contigo through the power of his Holy Spirit. a través del poder de su Espíritu Santo. And this is what your mission is in the church. Y de eso se trata, hacer misiones en la iglesia. This man was sent to tell the story of Jesus. Este hombre, Dios lo mandó, el Señor Jesús lo mandó a este pueblo a contar la historia de lo que Jesús había hecho con él, Through the power of the Holy Spirit. a través del poder del Espíritu Santo. And you and I have that same power. Y nosotros tenemos ese mismo poder. So when you tell the story of Jesus, Cuando tú cuentes la historia de lo que Jesús hizo en tu vida, you are doing it in the power of the Holy Spirit. tú estás haciendo eso por causa del poder del Espíritu Santo que transformó tu vida. And look at the results in verse 20. Por favor, vamos al resultado del versículo Marcos 5:20. Lo que hizo este hombre. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. His message was not, Escuchen, su mensaje no fue, look how much I did for Jesus. no fue, mira todo lo que yo estoy haciendo por Jesús. It was rather, look how much Jesus did for me. Lo que el mensaje de él fue, mira lo que el Señor Jesús hizo por mí. This is very important. Eso es muy importante, esta diferencia. If your message Pero si tu mensaje to the lost a los perdidos is all about how powerful you are to change, es acerca de cuán poderoso eres tú y cómo has cambiado en gran manera, then you've got the wrong message. tú tienes un mensaje equivocado entonces. If Jesus has just simply given you a better life, Si tú crees que Jesús solamente te dio una mejor vida, better morals, te dio una mejor moralidad better self-esteem, y te dio una muy buena autoestima ahora, that's nice, suena bonito, but that's not the gospel. pero eso no es el evangelio. Jesus has rescued you from the power of sin and death. Mis hermanos, recuerden,
si Jesús nos salvó, nos rescató del mismo poder de la muerte y de Satanás. He has rescued you from the wrath of God. Él nos rescató de la misma ira de Dios. So when we go out into the world and we preach the gospel, Pues entonces, cuando vamos al mundo y empezamos a predicar el evangelio, our message should never be, you need to come to Jesus so you'll have a better life. tú no puedes ir al mundo y predicar, mira, ven a Jesús, acércate al Señor y Él te va a dar una mejor vida. Because sometimes people may come to Jesus and they will not have a better life. Porque muchas veces ustedes y yo sabemos que muchos que llegan a Cristo no tienen una mejor vida. The truth is, La verdad es, you stand before God condemned and his wrath will be poured out on you. ¿oye? Sinners stand before Okay. God condemned. Los pecadores perdidos en este mismo momento tienen sobre ellos la ira de Dios condenándolos ahora mismo. And God will pour out his wrath on them Y Dios tiene en este momento de verdad su ira derramada sobre ellos, unless they put their trust in Jesus Christ. a menos que ellos crean en Cristo Jesús. And that is the gospel. Y ese es el evangelio. Jesus has led a revolution in my life. El Señor Jesucristo trajo una revolución a mi vida. He rescued me from the wrath of God, Él me rescató a mí de la ira de Dios. and he set me free from the power of death. Él me hizo libre del poder de la muerte que estaba sobre mí. And that needs to be the message that you share. Y ese es el mensaje que damos a los demás. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. It's not all about my life is now better. No es acerca de que tú vas a presentar el evangelio y digas, mira, mi vida ahora es mejor. I mean, my life is better, Ahora, yes, de verdad, en Cristo nuestra vida es muchísimo mejor. but that's not the gospel. Pero ese no es el evangelio. The gospel is I now will not receive the wrath of God. Ahora, por la gracia de Dios, yo no voy a recibir la ira de Dios que sí merecía. And so if your gospel message does not talk about the wrath of God, Porque si tu evangelio, cuando estás predicando, no le hablas a la gente de la ira de Dios, you may just simply be putting lipstick on a pig. es lo que estás haciendo, salir a la calle y siguiéndole poner labial a un marrano. Are you able to tell your story? ¿Estás tú capaz ahora de contar lo que Cristo hizo por ti? Can you tell the story of how God rescued you from his wrath? ¿Tienes una historia que contar de cómo Cristo realmente, radicalmente te cambió y te pasó de las tinieblas a la luz? Peter tells us how to do this El apóstol Pedro nos dice cómo hacer esto. in 1 Peter 3, Primera de Pedro, capítulo 3. versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Primera Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados lo que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Now, why would anybody speak maliciously? Why would anybody speak poorly, or why would anybody attack you for behaving well? Mira, yo quiero que piensen en algo, porque alguien ataca maliciosamente, porque alguien ataca dolorosamente tu comportamiento. That's what Peter is saying here in verse 15 Eso es lo que Pedro está diciendo en el versículo 15, when he says, cuando él dice, give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en vosotros. Because people are going to see your life Porque muchas personas van a ver tu vida, and they're going to see that you behave differently. porque van a ver que tu comportamiento es diferente They're going to see that you have been changed. y van a ver que en verdad tú has cambiado. And they are going to assume Entonces ellos van a asumir, that you have done this by your own power. la gente va a pensar que tú has cambiado y ya no haces esto y lo otro por tu propio poder. So many people may look at you and say, you're just doing this because you want to show off. Because you wanna-" Y muchas personas que están cerca a usted dicen, miren, usted has cambiado y dejó de ser así simplemente porque quiere tirarse las no, show up, you, think fantoche. you think you're better than everybody else. Tú crees que tú eres mejor que los demás, ¿no es cierto? Have you ever heard anybody say that? ¿Alguien te ha dicho alguna vez, tú crees que tú eres mejor que nosotros? It's very demoralizing.
when you try to evangelize and a person says, oh, you're just trying to show yourself better than everybody else. Es muy desanimante para mí cuando estoy evangelizando a alguien cercano a mí y me dice, mira, tú solo quieres exhibir tu moralidad y hacerme sentir mal. And that's what Peter's talking about here. Y de eso que estoy diciendo es lo que Pedro está hablando en ese texto. He says, when they do this, Entonces, cuando tú hagas esto, when they accuse you of trying to be better than everybody else, cuando a ti te sean acusado de que tú te crees mejor que los demás, you need to have an answer. tú debes tener una respuesta. And what is that answer? ¿Y cuál debe ser esa respuesta? It's not me No soy yo. and how good I am. ¿Y qué tan bueno soy yo? It's him Es Él. and how good he is. Y tan bueno es Él. Without him and without the Holy Spirit, Sin Él y sin el poder del Espíritu Santo, I would be crazy naked guy. yo volvería a ser ese hombre loco y desnudo que era antes. But instead, I am Pero en clothed in vez Jesus de Christ. ello, me he sido vestido por la gracia de Dios de Cristo Jesús. And Peter is saying to give this answer. This is a gentle, respectful answer. Eso que yo acabo de decirles es una respuesta gentil y respetuosa que debemos darle a la gente que ve cambios en nosotros. So I want to give you a story. Déjenme darles una historia. When I became a Christian, Cuando yo llegué a ser creyente, somebody said that to me. alguien se acercó y me dijo eso a mí. They said, oh, you just think you're better than everybody else. Ah, mira, tú vienes aquí con tu cuento y crees que eres mejor que los demás. You know what my answer was? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Sí, Sí, I am. yo soy mejor que tú. Yo soy. I believed that. Yo creía seriamente que era así. I thought that it was through my power that I was better than everybody else. Y yo creía que por mi propio poder de creer ahora puedo ser mejor que los demás. And so the people who said that to me, Entonces, esta persona que se acercó y me dijo esto a mí, they looked at me and they said, I don't want to hear anything about. I me don't wanna hear miró anymore." después de mi respuesta de que yo era mejor que él. Dice, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar nada de ti. That was a terrible answer. Eso fue una terrible respuesta de mi parte. Peter says, instead, Pedro dice, en vez de ello, if somebody comes to you and says, what, you think you're better than everybody else? si alguien se acerca a ti que porque tú eres creyente y te dice, ¿tú crees que eres mejor que los demás? Your answer should be, Tu respuesta debería ser esta. do I really do that? Do I act like that? ¿De verdad tú me ves actuando como si yo fuera mejor que los demás? Do I give you that message? Yo te di esa impresión de verdad, te estoy enviando ese mensaje. If I do that, I am so sorry. Si yo te di esa idea, te pido perdón. Maybe I do act like that, Tal vez he hecho cosas que actúen y te den a pensar esa forma. and I need to stop doing that. Y yo necesito parar de hacer esas cosas. Forgive me. Perdóname. I am not that person. Yo no soy esa persona que tú crees. I have only been changed by the power of God. Yo solo he cambiado solamente por el poder de Dios en mi vida, no más. That's a gentle answer. Esa es una respuesta gentil. A respectful answer Ahora, una respuesta respetuosa is to say to that person, es que le digas a esa persona, I'm sorry, do you really feel like I do that? lo siento, de verdad tú sientes que yo te he hecho sentir mal porque me creo mejor que tú. I didn't know that I was giving that message. De verdad, yo no tenía conciencia, de verdad lo siento si te di idea de ese mensaje. Let me give you the reason for what I hope. Déjame contarte la razón de la esperanza que tengo yo. I don't believe that my behavior makes me better than everyone else. Mira, yo no creo de ninguna manera que mi comportamiento me haga mejor que los demás. And I'm sorry if I gave you that Y yo impression. lo siento si esa fue la idea que te di. My behavior is because God changed me. Mi comportamiento es el resultado de que Dios me cambió. He rescued me from his wrath. Él me rescató de su ira. And therefore, I want to tell you that Jesus can rescue you from his wrath. Ahora déjame contarte que así como Jesús me rescató a mí de la ira, te puede rescatar hoy a ti también. I'm not trying to change your behavior. Yo no quiero venir a cambiar tu comportamiento, no creas eso. I'm just trying to tell you what God did for me. Yo solamente quiero decirte lo que Dios hizo por mí y que puede hacer por ti. That is the gospel. Eso es el evangelio. Jesus is the greatest revolutionary of all time. Jesucristo es el más grande revolucionario de todos los tiempos. And he has invited you and me to the revolution. Y Él nos está invitando a nosotros a continuar su revolución a través del mensaje del evangelio. And he's given us everything we need to join him. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para unirnos en ese movimiento de extender su reino. Así que viva la revolución. Viva la revolución. Gracias, gracias amigos. Vamos a orar. Gracias, gracias. Amado Señor y Padre Celestial, delante de ti, Señor, tú nos conoces sin dobleces. Sabes nuestras profundas debilidades
nuestras infernales luchas, que si la gente nos viera en verdad, aún como creyentes, saldrían corriendo. Pero gracias, mil gracias, que no es nuestro testimonio lo que salva, sino tu suficiente y poderoso evangelio. Así que, Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que todas aquellas excusas, justificaciones necias nos cargan y llevamos, sean quitadas en esta mañana. Que podamos ser gentiles y no pretender aquí mismo en la iglesia que somos mejores que otros. Porque todos los que hemos pensado así, tarde que temprano, tú nos devuelves con el mismo balde la forma como medimos a los demás. Señor, recuérdanos de dónde nos sacaste. Permíteme ilustrar, Señor. Vivíamos en tumbas aferradas a una vida inmunda, haciendo lo que nos daba la gana, haciendo todo el daño posible, malos y perversos. De ahí nos sacaste a cada uno que está aquí en Cristo. Y viniste, Señor, y nos amaste. Nos cambiaste. Y ahora queremos estar contigo. No porque hayamos abierto los ojos o seamos muy inteligentes, sino porque tú diste vida a un poco de muertos aquí sentados. Los levantaste para tu gloria y para tu honra. Pero reconocemos, Señor, que a veces es tan fácil desviarnos del evangelio. Es tan fácil hacer que la gente deje de ver a Jesús para que me mire a mí. Y cada vez que las personas miran a mí, Señor, yo sé que van a encontrar decepción. Pero si miran a Cristo, hay esperanza y gloria y honra esperando en sus vidas. Padre, permítenos recordar la esencia y la necesidad de recordar que toda la gloria es tuya y no nuestra. Que te pertenecemos completamente, Señor. Que tal vez algunos aquí no han experimentado ese deseo de estar de rodillas ante tu presencia diciendo, Señor, quiero estar contigo. Tal vez algunos están como ese tiempo de los cerdos, donde Jesús, no me toque mis finanzas, no toque mi estilo de vida, todo está bien. Pero el Señor no vino a tocar una parte de tu vida, el Señor vino a comprar todo lo que tú eres y lo que tú tienes es para su gloria. Así que, Señor, trae vida en esta mañana a los que estén muertos en delitos y pecados, que solo tú puedes hacerlo. Ni siquiera es porque yo te lo pida, Señor. Solo es por tu soberana voluntad. Pero al mismo tiempo, Señor, aviva el fuego, el don y la pasión de ir a buscar a los perdidos, de predicarnos el evangelio nosotros mismos y, como siempre dice nuestro anciano Jaime, levantarnos con gozo en la victoria que ya Cristo nos dio. Y una vez más recordamos que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, tú los puedes hacer hoy blancos como la nieve. Así que, Señor, danos unos minutos en silencio delante de tu santa, preciosa, misericordiosa presencia, para ponernos a cuenta contigo, para clamar como Pedro hundiéndose, Señor, sálvame, y devuélvenos, Señor, el gozo de la salvación, dale vida a los muertos y aviva las misiones en la iglesia Betania La Reforma. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque nos aferramos a que tú te deleitas en perdonar, en restaurar, en sanar y sobre todo en salvar. Gracias por el mensaje de esta mañana. Lleva al pastor Ken, Señor, con bien a Medellín, que bendiga a nuestros estudiantes y futuros misioneros. Regrésalo con bien a casa al lado de su esposa, sus hijos. Acuérdate de sus hijos y de la salvación de ellos, Señor. Y gracias, gracias, porque los pastores que nos visitan son un regalo de gracia para tu iglesia. Bendícelo, llénalo más de ti. Bendice a la iglesia Grace Fellowship. Bendice a la iglesia Betania La Reforma. Y permite que sigamos teniendo comunión hasta que nos falte aliento, Señor, y tú nos lleves a tu presencia.